Pausa. Imagínate esto, una noche gélida y tenebrosa en un pueblo desolado de España. Pausa. Las viviendas yacen en ruinas, las calles desiertas y el viento susurra secretos ancestrales. Pausa. Opté por visitar este sitio tras oír rumores de extrañas desapariciones y sucesos inexplicables. Pausa. No me asusto con facilidad, mas algo en este pueblo me tenía intranquilo. Pausa. Mientras recorría las calles abandonadas, percibí que las sombras parecían moverse, como si algo me observara. Pausa. Pero lo más escalofriante aún estaba por llegar. Pausa. Llegué a una plaza central donde una fuente reseca se alzaba como un monumento al olvido. Pausa. Justo a su lado, una antigua iglesia, con su puerta entornada, me invitaba a entrar. Pausa. Algo en mi interior me advertía que no lo hiciera. Sin embargo, mis pies me condujeron hacia allí casi sin percatarme. Pausa. En el interior del templo, la oscuridad era absoluta. Pausa. La atmósfera estaba saturada, como si el propio aire estuviese cargado de historias silenciadas. Pausa. De improviso, oí un susurro. Pausa. Parecía surgir de todas partes y de ninguna a la vez. Pausa. No deberías estar aquí, murmuraba una voz apenas perceptible. Pausa. Encendí mi linterna y su haz de luz desveló viejos bancos y telarañas, pero nada más. Pausa. Seguí explorando hasta llegar al altar. Pausa. Allí, hallé un diario antiguo y polvoriento. Pausa. Lo abrí y empecé a leer. Pausa. Las páginas narraban cómo el pueblo había sido maldecido por un antiguo ritual que salió terriblemente mal. Pausa. Los habitantes se habían transformado en sombras, atrapados entre este mundo y el más allá, condenados a vagar eternamente. Pausa. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Pausa. Súbitamente la puerta de la iglesia se cerró de golpe. Pausa. Intenté abrirla, pero estaba sellada. Pausa. El murmullo se tornó en alaridos. Pausa. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse, acercándose sigilosamente. Pausa. Corrí hacia una ventana, tratando de romper el cristal, pero fue en vano. Pausa. Las sombras ya estaban sobre mí. Pausa. Sentí sus manos frías y etéreas rozándome, arrastrándome hacia el centro de la iglesia. Pausa. Grité, pero el sonido se desvaneció en la nada. Pausa. Mi visión se tornó borrosa, y lo último que vi fue la entrada de la iglesia, cada vez más distante. Pausa. Las sombras me sumieron en la más profunda oscuridad. Pausa. Jamás abandoné ese pueblo. Pausa. Ahora soy uno de ellos, una sombra atrapada en el eterno ocaso. Pausa. Si alguna vez decides visitar un pueblo desolado, recuerda esta historia. Pausa. Y si observas sombras moviéndose en las paredes, huye. Mas recuerda, podría ser demasiado tarde. Pausa. Fin. Pausa.